Bienvenidos a todas y a todos a la lectura de la lección número 26 y 27 del libro La naturaleza del alma de Lucille Feder-Krantz. La lección 26 tiene tres apartados. Decidir si nuestra actividad de servicio será una afición o una vocación basándose en el karma y en el cuerpo receptivo. El cuerpo receptivo en su relación con la profesión de la sabiduría. Y ajustar el karma personal para permitir realizar nuestra actividad de servicio a tiempo completo. Decidir si nuestra actividad de servicio será una afición o una vocación. Cuando un probacionista llega a ese punto en tiempo y espacio en el que pone en marcha una actividad de servicio planificada, confronta una serie de elecciones. Inicialmente, debe decidir si iniciará la actividad como una afición o como una vocación. Y esto dependerá de dos factores principales. En primer lugar, la relación de su situación kármica con el campo de servicio elegido. En otras palabras, ¿permitirán sus obligaciones kármicas actuales su participación en ese campo a tiempo completo? Y en segundo lugar, el punto de desarrollo evolutivo alcanzado por la humanidad como totalidad, en relación con ese aspecto del plan al que trata de servir. O lo que es lo mismo, ¿se ha construido dentro del cuerpo de la humanidad un campo de receptividad magnética suficiente a ese aspecto del plan como para permitir su ocupación objetiva allí a tiempo completo? En respuesta a estas dos preguntas, si el probacionista es un hombre o mujer joven que encuentra su servicio dentro de los actuales campos de la psicología o de la educación, entre otros muchos, y posee los medios de conseguir una formación adecuada, no hallará dificultad en entrar en el campo elegido con una dedicación a tiempo completo. No obstante, si su campo elegido debe ser el de enseñar la sabiduría o la sanación espiritual o las rectas relaciones humanas, podría parecerle necesario iniciar la actividad de manera secundaria, como una afición, hasta el momento en que él y el grupo al que pertenece despierten, estimulen y activen el cuerpo receptivo a su campo, dentro del cuerpo de la humanidad. Este es un concepto muy importante y se le debe dar mucha consideración. Dentro del cuerpo de la humanidad hay un estado de conciencia compuesto por muchas personas distribuidas por todo el mundo que está específicamente relacionado con ese aspecto del plan al que trata de servir. A este estado de conciencia o grupo mundial de personalidades le damos el nombre de cuerpo receptivo. Dichas personas son kármicamente receptivas, bien potencial o activamente, a un aspecto particular del plan, y a través de ellas el discípulo precipita su parte del plan en el mundo de los asuntos humanos. Ellas constituyen su alineamiento inferior con la humanidad, tal como su asma constituye su alineamiento superior con la jerarquía. Por ejemplo, el cuerpo receptivo a la psicología está suficientemente activo como para permitir a los discípulos de ese campo funcionar sobre una base profesional, mientras que el cuerpo receptivo a la enseñanza de la sabiduría aún no ha permitido a los discípulos funcionar allí como profesionales. Estos discípulos que están específicamente relacionados con la forma pensamiento de la nueva presentación de la sabiduría, no solo afrontan la tarea de iniciar una nueva actividad de servicio planeada, sino también la de ser pioneros de una nueva profesión dentro del cuerpo de la humanidad. No solo tienen que enseñar a aquellos que sean suficientemente receptivos, también tienen que despertar, estimular y activar a aquellos que están subjetivamente preparados para la enseñanza,
pero que aún no son magnéticamente receptivos a ella. Observe el campo pionero que se está realizando en el campo de la parapsicología para una mayor comprensión de lo que aún ha de ser iniciado en el campo de la sabiduría. La sabiduría no es una religión, aunque es aplicable a ella. No es educación, ni ciencia, ni psicología, ni curación, ni gobierno, aunque es aplicable a todas ellas. Es, pues, una profesión en sí misma, que se expresará cuando esté adecuadamente desarrollada en muchos aspectos especializados. Su propósito será sintetizar, a través de la cualidad magnética de la luz, la conciencia de los muchos en uno, es decir, atraer, relacionar e integrar la conciencia separativa de los seres humanos en la totalidad viviente de la humanidad una. Su objetivo inmediato es despertar el cuerpo receptivo a ella, de modo que pueda nacer dentro del mundo de los asuntos humanos como una profesión reconocida. El cuerpo receptivo en su relación con la profesión de la sabiduría. Podría muy bien preguntar, ¿cómo puedo prepararme mejor para servir de esta manera? La sabiduría hará su entrada como profesión en primer lugar, en el campo especializado de la enseñanza. Muchos probacionistas que inician sus actividades de servicio planeadas en esta época están relacionados específicamente con este aspecto del plan. En 1975, la sabiduría establecida en alguna medida como profesión entró en el campo especializado de la curación, uniendo al hacerlo numerosas y diferentes organizaciones dedicadas al mejoramiento de la salud humana, en un esfuerzo integrado por lograr el bienestar espiritual, mental, emocional y físico. En un futuro cercano, la mayoría de los probacionistas establecerán centros de enseñanza por todo el mundo, donde la sabiduría como tal será puesta a disposición de la humanidad. Esto debe comenzar a pequeña escala, por supuesto, pero si se establece adecuadamente, se expandirá con rapidez y se anclará dentro del cuerpo de la humanidad como la satisfacción reconocida de una necesidad específica. Recordemos, la sabiduría no es una religión. La sabiduría es aplicable a todos los departamentos del vivir humano y los probacionistas harían bien si meditaran sobre este concepto. Si se esfuerza por enseñar la sabiduría y practicarla, entonces llámela así. Aprenda a hablar de la sabiduría con frecuencia. Refiérase a ella en su conversación y si le piden una explicación de ella, ofrézcala, porque tiene la oportunidad de despertar, estimular y activar el cuerpo receptivo a ella. El probacionista que está relacionado con esta actividad específica generalmente iniciará su actividad de servicio con una dedicación a tiempo parcial, enseñando 1 o 2 clases a la semana hasta el momento en el que haya activado su parte del cuerpo receptivo. A medida que inicie la formulación de las medidas objetivas para activar el cuerpo receptivo, también iniciará un intenso esfuerzo subjetivo hacia el mismo fin. Finalmente, en una encarnación u otra, el probacionista inicia su actividad de servicio con dedicación a tiempo completo y alcanza la tercera iniciación. Para hacer esto, él debe aportar el ajuste divino al plan divino de su vida y asuntos, resolviendo todo karma de naturaleza personal que se alza entre él mismo y su servicio. Invocación para ajustar el karma personal y permitir realizar nuestra actividad de servicio a tiempo completo. Después de haber establecido su propio enfoque meditativo
y el alineamiento con el plan a través de su ashram, él evoca dentro de sí mismo el amor a dicho plan. Cuando el amor alcanza su punto álgido dentro de él, lo vierte sobre la humanidad y medita sobre la siguiente invocación. Yo permanezco dispuesto a servir al plan divino. Haz de mí una conciencia total y un instrumento total para que la luz pueda verterse a través de mí, a fin de iluminar el camino de los seres humanos. Cualquier karma que yo pueda haber engendrado en el pasado y que se interponga entre mí y mi potencial de servicio actual, precipítalo en ese orden que bajo la acomodación divina abrirá mi ojo al camino del discípulo. Guíame para que pueda ajustar cualquier karma que sea precipitado en función del mayor bien para el mayor número. Dame conocimiento de la ley del amor. Yo permanezco dispuesto a servir el plan divino. Ahora iniciamos la lección número 27, titulada La ideación del alma de un plan de acción. Se compone de 5 apartados. La relación del alma como mediadora entre la mónada y la personalidad, el Cristo como acción perfecta dentro de la vida una, el plan de acción para hacerse como Cristo por medio de la identificación como alma que aspira a ser el Cristo y expresando esto a través de la personalidad, la relación kármica del estado de tu equipamiento cuando se expresa a sí mismo negativamente, y acabaremos con la ley de la gracia. La relación del alma como mediadora entre la mónada y la personalidad. La naturaleza del alma es manifestarse en la forma, es decir, reflejar su condición o estado sobre la sustancia del plano vibratorio en el que se enfoca, de tal modo que ordena dicha sustancia produciendo la aparición de una forma organizada. Así, la conciencia habita dentro de un cuerpo y a través del cuerpo produce su entorno, con una serie de experiencias resultantes. La experiencia revela el alma a sí misma, retrata externamente la conciencia en la sustancia y refleja su propio estado de ser. Como el alma es potencialmente la expresión de la sabiduría, evoluciona o despliega esa sabiduría por medio de su capacidad de percibir su propia apariencia en la forma y de conocer el significado de esa forma. En otras palabras, a medida que el alma contempla el reflejo de sí misma en el espejo de la experiencia, que en realidad es una imagen en movimiento de su estado de desarrollo, intuye sus propios errores y crece en sabiduría. La superalma de la humanidad, enfocada en los 3 mundos del esfuerzo humano, refleja su estado de ser sobre la sustancia del triple vehículo de apariencia. A esta forma organizada la denominamos el cuerpo de la humanidad. La superalma entonces habita ese cuerpo a través de sus múltiples miembros y produce un entorno al que le damos el nombre del mundo de los asuntos humanos. Su experiencia en ese mundo de los asuntos humanos refleja a través de sus numerosos miembros su estado de ser, y entonces la superalma despliega la sabiduría necesaria para producir una evolución de sí misma. El despliegue de la sabiduría dentro de la propia alma tiene lugar a medida que el alma idea un plan de acción divino. El Cristo como acción perfecta dentro de la vida una. Esta ideación de un plan divino se produce cuando el alma compara o refleja para su comparación su estado actual
con ese impulso monádico que le ha llevado a ser. La mónada, que es el arquetipo del alma, asume la estatura de Cristo, el Hijo Divino, la conciencia de la vida una y la acción sacrificial dentro de ella. Recuerde que la personalidad es esa parte del alma que está aprisionada a través de su reflejo en la forma y aspira al alma trascendente, que es una expresión creciente de sabiduría. Por su parte, el alma trascendente aspira a la mónada, es decir, el Cristo, que de momento puede definirse como la acción perfecta dentro de la vida una. El plan de acción para hacerse como Cristo por medio de la identificación como alma que aspira a ser el Cristo, y expresado esto a través de la personalidad. La personalidad aspira a través de la disciplina y el alma aspira a través de la ideación. En la tercera iniciación, a medida que se revelan los secretos de la iniciación, estos constituyen la expansión de conciencia que caracteriza la iniciación misma. La personalidad funde su conciencia con la del alma trascendente a través de la identificación, y la sensación de dualidad entre ambas desaparece. Esto es un acto de magia en sí mismo, ejecutado por la voluntad creativa. Produce un cambio de conciencia específico. El hombre adquiere conciencia de sí mismo como alma, y ya no hay división entre el alma y la personalidad. Esta división queda sanada, la aparente brecha de conciencia se cierra y la personalidad asume el lugar que le corresponde. Es la máscara reveladora o apariencia del alma en los tres mundos. El hombre, que ahora es el alma encarnante, cambia su nivel de aspiración hacia una vuelta superior de la espiral y a través de la ideación aspira al Cristo, la mónada. Esto toma la forma, en apariencia o en experiencia, de servicio al plan. Ahora, interiormente, el alma idea el plan divino y externamente sirve a dicho plan en un esfuerzo por manifestar la acción perfecta dentro de la vida una. La relación kármica del estado de tu equipamiento cuando se expresa a sí mismo negativamente. Una necesidad kármica se manifiesta siempre como una elección, de modo que el efecto en la experiencia puede ser el ajuste del karma o la acumulación de nuevo karma que será resuelto en otra vida. Hay pocos o pocas que han llegado a la posibilidad del acto perfecto, que es el equilibrio del karma sin seguir generándolo. Sin embargo, la mayoría de las personas equilibran el viejo karma generando otro nuevo, en su caso, karma de servicio. Otras fracasan en el intento de hacer el reajuste, lo que requiere volver a una experiencia parecida. Y algunas ponen una carga adicional de karma sobre el que ya han generado. Si el probacionista tiende a la crítica, esto indica la necesidad kármica de construir en la sustancia del cuerpo mental una comprensión que supere esa tendencia. En otras palabras, el alma observa este reflejo de su conciencia en la experiencia de la personalidad, y a medida que ese reflejo sea reenviado a su propio centro de perfección, lo contemplará en comparación con el impulso monádico, que es su motivación para ser. El alma idea el plan divino tal como lo enfoca el Cristo, que en este caso toma la forma de una comprensión amorosa. A medida que esa comprensión amorosa crece o se despliega dentro del alma, ésta se refuerza por reflejarla a través de la mente hacia la conciencia cerebral del hombre, y el hombre desarrolla gradualmente la cualidad de la compasión
desapareciendo la tendencia a la crítica. La ley de la gracia. Este es un concepto de karma algo nuevo y puede relacionarse fácilmente con la ley de evolución, como una de las grandes leyes. Cuando el hombre empieza a pensar como alma, se le permite ajustar las causas y efectos kármicos dentro de sí mismo sin tener que atravesar el largo y lento proceso de acción y reacción. Él ajusta la necesidad kármica dentro de sí mismo al plan divino, a medida que idea dicho plan e invoca la ley de gracia o misericordia. Este siempre ha sido un tema de interés para los probacionistas, porque en cuanto el hombre toma conciencia de la ley del karma, resulta difícil ver cómo algo que ha sido puesto en movimiento pueda ser contrarrestado o sobreseído. Sin embargo, la ley del amor solo enseña la ley de la gracia o misericordia de esta manera. Por favor, tomar nota. Solo es posible cuando el hombre supera la causa dentro de sí mismo y no antes. Llegados a este punto, es sabio que el probacionista considere las necesidades kármicas que han sido incorporadas a su instrumento. Allí donde su expresión manifiesta una condición de negatividad, se le indica la necesidad de expandir su conciencia por medio de la ideación, a fin de comprender su polo opuesto y por medio de ese entendimiento reaccionar la sustancia de sus cuerpos para manifestar dicho opuesto. Así es como los efectos kármicos creados en el pasado se contrarrestan y transmutan, y el hombre se libera gradualmente de la prisión de la forma. ¿Y qué es la prisión de la forma? Son esas formas que construimos para nosotros mismos y que nos llaman a volver a la encarnación una y otra vez. Aconsejaros el estudio previo de las lecciones antes de nuestra charla y deciros que podéis enviarnos cualquier comentario o idea que nos ayude a mejorar las sesiones a mi correo rpons.coaching@gmail.com. Muchas gracias por vuestra asistencia y también dar las gracias a todas las personas que hacen posible estas clases, tanto de VTT Basanta como de VTT Barcelona y VTT España. Muchas gracias a todos. Y ahora dejo de compartir y os voy a abrir los micros para que podáis hacer vuestras preguntas a Valentín o escribirlas en el chat. Pero antes de eso, me gustaría haceros una pregunta, preguntaros qué os ha parecido que hagamos 2 lecciones en conjunto y si os preparáis la lección y os la podéis leer antes de las clases o os entraña alguna dificultad. En el chat me dicen que hay una persona que se ha podido leer una lección. Buenas tardes. ¿Puedo hablar? Hola. Hola, Dolores. Hola. ¿Puedo hablar? Sí. tanto. Mira, yo me he leído las lecciones, pero resulta de que en esta lección 27 me he perdido mucho. Porque es como si hubierais hecho un resumen y hay cosas que están en un sitio, en otro y tal, y entonces me he perdido un poco.
con la lección que yo tengo descargada del libro, hay unas variaciones. Entonces, pues bueno, sí, pero me lo tendré que volver a cotejar con lo que habéis dado hoy y lo que hay aquí y ver qué es lo que saco. ¿De acuerdo? Gracias, Dolores. Vale. Os informamos de que del libro La naturaleza del alma existen dos versiones. Una versión que es la que utilizamos, la versión oficial, que está en internet, que se puede comprar el libro, y otra versión de una traducción que hicieron algunos años una serie de personas. Entonces, lo ideal es que la persona que tiene interés en este curso y en irlo profundizando, que manejen las dos versiones, porque no ponen exactamente lo mismo, son traducciones diferentes, pero de alguna manera se complementan. Entonces, creo que en la página web del World Teacher Trust Basanta Barcelona están las dos versiones. Una versión tiene como el loto del corazón de 12 pétalos amarillos y la otra pues tiene la portada roja. Lo ideal es trabajar con las dos versiones, ¿de acuerdo? Y es normal, Dolors, que cuando uno estudia por primera vez estas lecciones, pues encuentre pues dificultad, ¿no? Pasa algo parecido cuando uno emprende la aventura de estudiar libros tan profundos a lo mejor como la doctrina secreta. Es decir, son libros que a medida que se van estudiando y vamos esforzando nuestras neuronas, pues vamos con el paso del tiempo llegando a una comprensión más profunda. Y en el curso de la naturaleza del alma pasa exactamente lo mismo. Ya hemos dicho desde siempre que este curso es un curso que va dirigido a varios niveles de buscadores y buscadoras de la verdad. Es un curso que ayuda a los aspirantes a irse convirtiendo paulatinamente en probacionistas de primer grado. Y a los probacionistas que ya han implementado en su vida de manera continua pues la disciplina de la meditación, el estudio, el servicio, la transformación del carácter, ¿no? Pues les va ayudando a ir cobrando conciencia, a dar el siguiente paso y con el tiempo transformarse en probacionistas más avanzados, y a los probacionistas más avanzados les va dando las claves para convertirse un día en discípulas y en discípulos conscientes de su filiación en el ashram del maestro. Entonces, es un curso dirigido a distintos niveles de buscadores y buscadores de la verdad. Y por eso cada persona tiene un entendimiento diferente según su propia evolución como alma. Pero siempre esforzarse por estudiar estas lecciones siempre trae una gran recompensa, porque nuestra comprensión aumenta automáticamente, y eso siempre nos ayuda pues a andar con paso firme en el sendero del discipulado. Pero yo tengo el libro, el que yo he sacado desde las tapas rojas, ¿no? Vale, pues hay otra versión. Hay que buscar la otra versión. Sí, pues creo, si no está colgada, la colgaremos. Creo que alguna vez la hemos colgado, ya comprobaré si está colgada, porque son ligeramente diferentes, y la de las tapas rojas es la versión oficial que tradujo y editó el grupo que da a conocer las enseñanzas de
Lucille Cederkrans en Estados Unidos. Y la otra lo hizo un grupo de España, me parece, y son diferentes, son ligeramente diferentes. Pero entre las dos, pues al utilizar términos diferentes, uno a veces logra una mejor comprensión. Por eso yo personalmente lo que hago es seguir siempre las dos versiones. Por eso en los textos que utilizamos, porque lo que damos aquí es simplemente una síntesis de lo más importante de cada lección. Damos un resumen y una síntesis de lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr una mejor comprensión, utilizamos también las dos versiones. Porque lo que en una puede quedar pues muy elevado, muy abstracto, con la otra versión queda más fácil de entender. Entonces, por eso siempre recomendamos, ¿no?, que utilicéis las dos versiones y que tengáis paciencia y que sepáis que, como ocurre con libros de la importancia de la doctrina secreta, por ejemplo, pues siempre es el propio estudio, ese esfuerzo, lo que hace que las propias neuronas se vayan expandiendo y evolucionando. Creo que alguna vez lo he comentado, que en nuestra quinta raza, los átomos de nuestras neuronas solo tienen desarrolladas 5 espirillas correspondientes a la quinta raza. Los seres evolucionados, los iniciados, que técnicamente forman parte de la sexta raza, pues tienen esos átomos de las neuronas desarrollados hasta la sexta espirilla. Y los seres humanos que están técnicamente en la séptima raza, en esa evolución tienen desarrollados la séptima espirilla de cada átomo de las neuronas. Eso permite llegar a una comprensión y a una iluminación como la que han tenido discípulas tan grandes pues como Blavatsky o como el maestro Ike o como Kumar, ¿no?, que hace que esas espirillas permitan una comprensión muchísimo más profunda que la que pueda alcanzar pues cualquier persona común y corriente o incluso cualquier probacionista. Por tanto, nuestro cerebro también tiene que evolucionar, la sustancia de nuestro cerebro tiene que evolucionar. Y uno de los sistemas pues, comprobados para que evolucione más rápidamente esos átomos de las neuronas, esas espirillas, es el esfuerzo en el estudio. El esfuerzo en el estudio hace que se desenvuelvan, esa gimnasia extra elevada hace que se desarrollen esos átomos y que permitan, por tanto, tener una mayor comprensión y una mayor intuición, evidentemente. Una mayor intuición. Y llegados a cierto punto, claro, un cerebro como el de Blavatsky o como el de maestro Ike o de Kumar, ¿no?, pues son capaces pues, de leer, ¿no?, leer, pues como nosotros estamos leyendo un libro, capaces de leer pues en el éter pues libros sagrados u ocultos que están en criptas, que están en cuevas, libros que posee la jerarquía, y todo eso sea una información que continuamente están manejando, porque lo ven gracias a ese desarrollo cerebral. Por eso es importante, y el estudio forma parte uno de ese trabajo triangular. El estudio sistemático, rítmico de las escrituras sagradas. Valentín, en el chat también nos dicen que prefieren una sola lección porque en este caso la 26 ha sido fácil de comprender, pero que la 27 les ha resultado más complicada. Bueno, decidme qué aspecto os ha resultado más complicado.
de la Ya, 27. en el chat nos preguntan a ver si puedes hablar un poquito más de la gracia. De la gracia. Vale. La gracia, según esta lección, forma parte de la ley del amor, que es la ley más grande del universo, que incluye todas las demás leyes divinas, y se pone en funcionamiento en el discipulado cuando la persona conscientemente trabaja las limitaciones y defectos de la personalidad, porque esa persona ya está realizando un servicio. ¿Qué pones todos los días? ¿Se lo entiendo? Hombre, porque nosotros tenemos el grupo del... Entonces, esa persona ya está realizando un servicio y generando un karma de servicio. Entonces, esa persona que está ya en ese punto no tiene que pasar por los resultados típicos de la ley de acción y reacción, de la ley del karma. Entonces, la ley de la gracia, evidentemente que todavía es un misterio para todos nosotros, es cuando entra en funcionamiento y hay ciertos aspectos de ese karma que tendría que suceder y de alguna manera queda neutralizado debido a esa ley que forma parte de la ley del amor, que es la ley básica del universo. Entonces, por eso dice al final de la lección que, claro, la ley de la gracia puede entrar en funcionamiento solo y cuando la persona se está trabajando, pues conscientemente cada defecto, cada limitación. Entonces, cuando uno se trabaja todos esos defectos de la personalidad, pues entonces puede tener una ayuda extra que está dentro de esa ley de la gracia. Sigue siendo misteriosa, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, por eso dice que forma parte de un aspecto nuevo del karma, como también sabemos las personas que seguimos la línea del maestro CBB, que también el maestro CBB y el ashram de las montañas azules, pues trabaja muchas veces de manera misteriosa con aspectos del karma que desconocemos. Kumar lo ha dicho muchas veces, pues llegado a cierto punto en el discipulado, pues el karma trabaja gracias a los maestros de maneras insospechadas y que desconocemos. A lo mejor una persona pues tenía que tener un accidente gravísimo y eso es neutralizado por en el grupo y resulta que la mayoría del grupo pues cae enfermo con una gastroenteritis, pero esa persona pues no fallece, por ejemplo. Y eso se comparte con el grupo. Es decir, que en determinado punto del sendero espiritual, ¿no? La ley del karma no es causa y efecto, causa y consecuencias. Tiene ya diferentes modalidades y eso pues lo iremos comprendiendo a medida que nos vayamos adentrando dentro del camino espiritual cada vez con mayor profundidad. Pero esa es un poco la idea esencial, que cuando hay un compromiso completo para trabajarse cada personalidad, cada defecto, pues entonces entra en acción esta ley de gracia, que forma parte de la ley del amor, y las cosas ya no son tanto como antes, ¿no? De aquí causa, aquí efecto, aquí consecuencias, sino que empiezan a entrar en juego otras energías, ¿no? Pues bueno, que se escapan a la aplicación usual del karma. Entonces, ahora mismo me he acordado de ese ejemplo que alguna vez ha puesto Kumar, pero está claro que tiene que haber muchas más aplicaciones de estas leyes que todavía estamos aprendiendo y descubriendo.
A eso se refiere la ley de la gracia. Y entonces, pues bueno, tenemos ahí que ir pensando, meditando y viendo que a medida que nos adentramos y profundizamos en la vida espiritual, ya las cosas no son 1 más 1, 2, pueden ser 1 más 1, 5. Cuando existe ese compromiso con trabajarse de manera continua en la personalidad. Muchas veces a la discípula o al discípulo, pues a veces se le alarga la vida para que pueda seguir adelante con su trabajo, con su servicio al plan divino. Y a lo mejor tenía que desencarnar pues a los 55 años y se le alarga una serie de años. Esto lo hemos visto en casos como Blavatsky, como Kumar, en fin. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar a reflexionar, ¿no? De que según avanzamos en el discipulado, pues no siempre 1 y 1 van a ser 2. Y ahí entran en juego leyes superiores que nos abren las puertas a aspectos desconocidos hasta ahora del karma. Y esa ley del amor, esa ley de la gracia, o la ley de la misericordia, como también se llama, pues entra en funcionamiento, dependiendo, claro, del nivel de conciencia. Entonces son temas para ir pensando y para ir reflexionando. Tenemos que hacer reflexiones sobre estas cosas. Valentín, nos piden si puedes explicar un poquito más el tema del karma que hemos explicado en la lección 27. Bueno, yo creo que lo he explicado pues, un poco más ampliamente al hablar de la ley de la gracia. Es decir, el karma normalmente en el discipulado, el karma se neutraliza a través de la generación de un karma de servicio. Y a través de ese karma de servicio es como usualmente todas nosotras y nosotros vamos neutralizando ese karma que tenemos acumulado, ¿no? Ese karma que se descarga en esta vida. Entonces, esa es la manera usual. Pero, bueno, a veces, pues, no es posible porque nuestro nivel todavía no es avanzado en el discipulado y entonces nos tenemos que comer ese karma con patatas. Pero a veces todavía, en fases más iniciales, pues cometemos errores, es lo que dice, que hay como tres niveles y al final pues resulta que estamos creando todavía más karma que se añade al karma pasado. Acordaros que tenemos 3 tipos de karma y esto hay que tenerlo muy claro. Tenemos el karma acumulado de todas nuestras vidas pasadas, que es nuestra cuenta en el banco, positiva y negativa, ¿de acuerdo? ¿Eso es el karma? Perdón. Karma acumulado, ¿vale? En cada vida se nos da una porción de este pastel, una porción de este karma, que es lo que se puede descubrir a través de la carta astrológica. Entonces, de ese karma acumulado se nos da una porción de alegrías y placeres y una porción de comodidades y una porción de sufrimiento, de dolores, ¿no? Y se nos dan en cada vida ese karma. Ese karma es el karma pues que estamos maduro en esta no acumulado, en esta vida. Pero a medida que vamos viviendo el karma maduro de esta vida y nos lo comemos con patatas, estamos generando karma futuro.
simultáneamente. Entonces, dependiendo de nuestras actitudes, de cómo vivimos ese karma maduro que nos toca vivir, depende de nuestras actitudes, pues lo neutralizamos o podemos seguir creando karma futuro que irá finalmente al acumulado. El ejemplo más típico es lo de la enfermedad, la actitud que tenemos ante la enfermedad. Nos toca una enfermedad crónica, que son inevitables en la vida de los seres humanos, a medida que vamos teniendo cierta edad. Bueno, pues una persona ante esa enfermedad crónica, ¿no? Pues puede desarrollar una actitud pues de aceptación, siempre de búsqueda de la mejoría, pero al mismo tiempo de aceptación. Y otra persona pues puede justamente lo contrario. Puede empezar, por falta de conocimientos espirituales, pues puede amargarse la vida, puede empezar a maldecir, puede empezar a sentirse víctima de cualquier... Y con lo cual empieza a crear nuevo karma que se llama karma futuro, que luego eso va a engrosar el karma acumulado. Entonces, todos tenemos ese karma, el acumulado, el total, el karma maduro en esta vida y luego el karma futuro que estamos generando continuamente. Y eso hay que saberlo manejar y entender, porque continuamente estamos creando karma, ¿eh? Si somos personas pues ignorantes, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Luis quiere levanta el dedo. Sí, buenas tardes. Es que me estaba preguntando si yo tengo a veces la sensación de que el camino del discipulado se vive bastante en soledad. Y que digamos que el apoyo grupal o las experiencias de grupo no son compartidas. Es decir, cuando ves a alguien tan próximo y tan distante por el conocimiento de una persona como Kumar, parece un fenómeno inalcanzable porque no conoces casi nada de su proceso hasta llegar ahí, ¿no? Y yo creo que sería bastante inspirador, por lo menos me lo pregunto, para compartirlo con vosotros, si no sería bastante inspirador, repito, que en ocasiones, cuando tú consideraras adecuado, Valentín, que alguien, algún probacionista que esté más avanzado, como tú has descrito perfectamente, compartiera en la medida, sin tener que desvelar nada que él considere estricta cuestiones personales, ¿no? Su experiencia de cómo se ha ido manifestando su aproximación a ese proceso, ¿no?, del discipulado, en el estadio que esté, pero seguro que va a estar más avanzado que muchos nosotros en ese proceso lógico, porque puede ser inspirador en cuanto a ver qué experiencias, qué dificultades se ha encontrado, cómo ha vencido esos inconvenientes. Es decir, una especie de clase, de charla a compartir para iluminar un poco a los que vamos viviendo eso, para no vivirla tan en soledad y generar algún estímulo, algo que tú reconoces como vivido, como experienciado, pero que no lo has acabado de resolver, lo has resuelto mal y ves que hay un compañero o una compañera que ha pasado por ahí, que está más avanzado en el proceso evolutivo de conciencia y te traslada lo que entienda que es positivo trasladar para, de alguna forma, vivir experiencias y no estar con ese salto tan brutal, por lo menos hablo por mí, entre lo que yo veo y una persona, digamos, que ya está en una posición próxima a la tercera iniciación y que, claro, dices, bueno, esto es casi inalcanzable, ¿no? Esta capacidad de comprensión, de erudición, de conocimiento, es abrumante, ¿no? El proceso hasta llegar ahí, está claro que es posible que se llegue, pasa fundamentalmente por, digamos, estímulos, tropiezos, que me parece que podría ser inspirador que algún, como he dicho antes, algún compañero o compañera
pudieran trasladarnos experiencias para ver que cómo se pueden, digamos, saltar esos obstáculos y vivir el proceso con una tutela mayor, ¿no? No tan en soledad, eso es... Gracias. El maestro tibetano habla bastantes veces sobre el proceso de la soledad. Dice en algunos libros suyos, dice, solo en la soledad el alma puede florecer. Entonces, mi experiencia es que, aunque estemos en un grupo, uno muchas veces pues, siente esa soledad. Y eso es inevitable. ¿Por qué? Porque al final, es lo que decíamos, cada uno tiene que comerse esas patatas guisadas. Y bueno, ayuda a recorrer el sendero espiritual, el discipulado con otros hermanos y hermanas. Claro que ayuda y hace que te sientas muchas veces pues menos solo o menos sola. Pero hay que acostumbrarse a ese sentimiento de soledad porque eso irá en aumento en el discipulado, tal como nos dicen los maestros. Ese sentimiento de soledad culmina dicen, en la cuarta iniciación, en la que el iniciado o la iniciada alcanza esa cuarta iniciación, que es la iniciación del Arhat, que es la iniciación de la crucifixión. Y es cuando lo revelan las palabras de Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? A Blavatsky le pasó lo mismo. Le abandonaron los propios teósofos de la sociedad teosófica. Y es una experiencia por la que pasan todos los iniciados de cuarta iniciación. Entonces, supongo que a través de esas, y también Kumar alguna vez lo ha dicho en petit comité a veces, que hay momentos de una profunda soledad y que hay que vivirla y experimentarla como paso previo, como ocurre con el amanecer, paso previo a un estado de conciencia en el que ya no existe esa soledad. Supongo que quiere decir que esa soledad todavía pertenece a la personalidad, no pertenece al alma, pero cuando el alma logra completamente, al 100%, adueñarse de la personalidad, ese sentimiento de soledad desaparece. Y eso ocurre en la cuarta iniciación, porque entonces ya el cuerpo del alma, el cuerpo causal, se destruye. Ahí se destruye el cuerpo de nuestra alma. Ya no hay cuerpo causal. Ya no hay ningún vestigio del yo. No hay ningún vestigio a partir de ese momento del yo. Como ser separado de la vida uno. Entonces, yo entiendo, Luis, ¿no? Que bueno, podemos meditar sobre lo que has propuesto y ver, bueno, si hay maneras de compartir, pues eso, a veces un poco esas experiencias. En el caso de la soledad, pues, bueno, lo hemos visto a Kumar, a la gente de nuestro alrededor, no sé, a Blavatsky, todos los iniciados e iniciadas han pasado por esa experiencia. Y nosotros, en una escala más pequeña, pues también pasamos, pero hay que entenderlo como un proceso necesario de florecimiento y de desarrollo de nuestra alma por el que hay que pasar. Sí, por supuesto, yo no lo planteaba en ningún caso como una alteración o modificación del proceso evolutivo, sino que en esa soledad confortable, por otra parte,
pudiera haber hitos, presencias que ayudaran a, digamos, vencer ciertas dificultades, ¿no? Y eso, más allá de la teorización, yo creo que se percibe con más fuerza cuando una compañera o un compañero lo han vivido y han superado ciertos inconvenientes que, lógicamente, con matices van a ser comunes en todo el camino, de todo el proceso de todos nosotros. Y entonces puede haber, con medida, sin modificar el proceso y tal como está establecido, pues eso, que hay unos hitos de tal que yo creo que pueden ser muy inspiradores, ¿no? Porque puedes estar encasquillado en una historia o en ese sentimiento de soledad que nos has explicado perfectamente. Bueno, ha sido una cosa que me ha venido mientras estábamos hablando, y en la medida que consideréis que puede ser positivo, pues bueno, pues a lo mejor se da esa circunstancia, y si no, no se va a dar. O sea que, gracias. Bueno, sí, no, se me ocurre, Luis, que, bueno, tu propuesta, que me parece positiva, se podría, vamos a ver, podría ayudarnos para abrir como algún canal, digamos, de comunicación o de respuesta o de compartir, ¿no? Esa respuesta, esas reacciones, ¿no? Esas respuestas, pero digamos a problemas concretos. ¿Me explico? Yo creo que se trabaja mejor dando respuesta o a problemas concretos, cómo se pueden enfrentar diferentes situaciones, diferentes conflictos o crisis, etcétera. Y siempre creo que a través de ejemplos, ¿no? De necesidades concretas, ¿no? Pues yo creo que eso podría ayudar quizá pues a tener un poco más de luz, ¿no? sobre cómo dar una respuesta de mayor nivel a todos estos problemas, crisis, conflictos personales, familiares, etcétera. No sé, si me ocurre que, bueno, podríamos abrir, digamos, como un espacio, ¿no? Un espacio en el que las personas, de manera o anónima o como queráis, ¿no? No sé, pues pudieran plantear preguntas más de tipo íntimo o personal, ¿no? Sobre cómo enfrentar determinados problemas personales, familiares y grupales. Porque, ojo, estar en un grupo no es nada fácil, no es nada fácil, y representa un nivel de aprendizaje de lo más potente. Entonces, bueno, no sé, se me ocurre eso, no sé, hablando con Rosa o con Luis, cómo podríamos un poco darle forma a ese, no sé, un conducto, crear un canal, ¿no? Para que a través de esas preguntas más personales o más íntimas o como, no sé, pues que pudieran servir como catapulta pues para poder hablar sobre ciertos temas, pero ya basados en dinámicas personales, conflictos personales, etcétera, 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 dentro del tema espiritual. Bueno, No sé. es una posibilidad, y yo desde luego descartaba el trabajar sobre problemas familiares o personales, era simplemente concretarlos a lo que es el proceso evolutivo del discipulado, ¿no? Exclusivamente a esta cuestión, ¿no? Los problemas personales, familiares o derivados de ahí que acompañan a la persona en ese proceso, eso yo creo que es más complicado y no necesariamente tendría que ser motivo de una reflexión grupal, ¿no? Es los escollos por donde se ha pasado o han tenido que pasar, digamos, los probacionistas más avanzados hasta llegar al discipulado, ¿no? Pues supongo que serán repetidos, habrá lugares comunes de dificultad, estadios donde aparece una dificultad mayor o una necesidad de comprensión mayor, una necesidad de avanzar, y puedes adoptar criterios o senderos adyacentes
que te hagan ir y venir y perder el tiempo, y sin embargo que haya personas que ya han pasado por ahí y repito, sin desvelar nada personal, que técnicamente cuenten qué parte de su experiencia puede ayudar a los aspirantes o probacionistas a estar más dotados para navegar por ese camino tan complejo, en soledad, pero con esa ayuda, esa tutela de los que ya han experienciado ese recorrido, ¿no? Esta era la cuestión. Eso, claro, eso debe ser una cosa muy medida, muy en un momento determinado. Lógicamente tiene que tener sus variables y sus códigos para que la cosa funcione, ¿no? No lo planteaba yo tanto como conflictos personales, tal, porque eso ya puede ser un todo revolutum y cada uno da una interpretación a lo que le importa, ¿no? Y entonces crear una situación, bueno, pues de confusión, de pequeño caos espiritual, ¿no? Es estar atentos, porque, claro, aquí a nosotros se nos presenta el que ha vivido, ha experimentado y es capaz de entender y leer, como tú decías en el éter, qué maravilla, me voy a leer este libro que está oculto en una cueva. Es una locura, ¿no? Pero para llegar ahí, que ahora se ve casi como utópico, como una fantasía, ¿no? Que tienes que hacer un esfuerzo para creértelo. Cuando tú miras en qué posición estás, ves que la distancia es tan enorme que es casi insalvable, y eso es paralizante, es desmotivador, desincentiva. Cuando ves a alguien que ha pasado por ahí y te acorta la distancia que tú puedes percibir entre tu posición y la posición de la persona que ya tiene un nivel de iluminación, que está dentro de lo que creo que en estas lecciones hablaban de sabiduría, ¿no? Que ya puedes dedicarte en plenitud a la sabiduría porque has roto con todos los compromisos del mundo objetivo, del mundo material, y ya puedes dedicarte a impartir como servicio sabiduría, que estás en condiciones de hacerlo, ¿no? Hay gente que está muy distante, bueno, pues a lo mejor parte de ese recorrido te podrían instruir, iluminar sobre ciertos aspectos. Pero vamos, lo he dicho porque ya sabéis que yo tengo el verbo fácil, entonces me ha venido esa historia y digo, yo lo digo, pero no tengo por qué callarme esta historia, lo digo para compartirlo, y a partir de ahí podéis hacer las personas más conscientes de este proceso lo que consideréis oportuno, ¿no? O sea, aportar un sentimiento y una sensación que para mí yo creo que en principio podría ser inspirador. Muchas gracias. Como Rosa ha puesto su correo electrónico, se aceptan propuestas de todo tipo, sugerencias. Entonces, también convertiría estas clases en más dinámicas, ¿no? y más inclusivas, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que le escribáis, ¿no? Tal como lo ha dicho Luis ahora, yo pensaré y reflexionaré, hablaremos Rosa y yo, y bien, cualquier cosa, a la conclusión que lleguemos, pues la compartiremos, ¿no? Pero si no, tenéis ahí también el correo de Rosa para escribirle. Está claro que cualquier estrategia para que todas las personas que siguen este curso obtengan un mayor beneficio, una mayor comprensión, un mayor entendimiento, pues hay que implementar estas estrategias. Entonces, por eso, bienvenidas son todas las sugerencias y todas las propuestas, como acaba de decir Luis, y las tenemos que reflexionar y pensar todos para ver eso cómo se le puede dar forma. Muchas veces, Luis, los conflictos personales, familiares, profesionales, grupales, ¿no? Forman parte también de ese entrenamiento espiritual del discipulado. No están al margen, forman parte del mismo entrenamiento. Entonces, depende cómo se puedan plantear esas preguntas o esas propuestas, pues siempre hay que darles esa proyección de elevación de la consciencia en el discipulado.
Entonces, bueno, está bien que pensemos, que reflexionemos y ver si podemos sacarle más jugo y ayudarnos más todos y todas mutuamente a través de la propuesta de Luis y otras propuestas que podáis hacer vosotras y vosotros a Rosa. Muy bien, gracias. En el chat veo alguna... Sí, ya te las he hecho todas, Valentín. Vale. Sí, ya están todas resueltas. Yo tengo que decir que la idea de Luis me ha gustado mucho, que podríamos entrevistar a algún probacionista o alguna persona más avanzada que nos explicara su experiencia, porque eso nos ayudaría mucho a los que estamos empezando. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más o alguna aclaración? Sí, mira, acaba de entrar otra pregunta. ¿Una de las profesiones relacionadas con la sabiduría podría ser la filosofía o la sociología o las humanidades? Sí, es decir, dice el maestro Saint Germain que la sabiduría empezó a entrar en manifestación como profesión en el campo de la curación en 1975 y que cada vez sería, digamos, su influencia cada vez sería más importante y con el tiempo se llegaría a implementar esa sabiduría en muchas ramas especializadas de la actividad humana. Cuando yo encontré esta información de que en 1975 había empezado a entrar la sabiduría en el campo de la sanación, automáticamente me vino a la cabeza en la fundación de Merry Life. Merry Life, como sabéis, es un centro de sanación, de medicinas holísticas, pero al mismo tiempo es un centro de formación sobre la salud desde un punto de vista holístico. Entonces, no sé cuántas ediciones llevan ya, pero yo creo que fue pues por ahí, por aquella época cuando se fundó Merry Life. Algo después a lo mejor de 1975. Y entonces, como esa sabiduría aplicada a la sanación ya estaba, digamos, en marcha, pues por eso podemos deducir que Merry Life ha tenido tanto éxito. No sé si llevan por la 20 y pico edición, ¿no? ¿Y por qué? Porque está la humanidad preparada para recibir esa nueva visión de la sabiduría aplicada a la sanación, como en su día pasó con la psicología o otros sistemas. Entonces, yo creo que a partir de ahora cada vez, pues esto va a ser más común porque ese cuerpo receptivo de la humanidad está más preparado para recibir la sabiduría y que es posible que en los próximos años, si lo podamos ver, pues surjan personas que se puedan dedicar a nivel profesional a justamente enseñar la sabiduría y que conserven todo el espíritu del discipulado. Bueno, simplemente era compartir con eso,
con vosotros que cuando leí eso me acordé de Merry Life, que como sabéis pues fue bendecido por el maestro, por Kumar, y lleva, no sé si Rosa sabe cuántas ediciones lleva, Merry Life, De la actual 23. 23 años, ¿no? Ya compartiendo la sabiduría aplicada a la salud holística. Bueno, por eso digo, Silvia, que seguramente iremos viendo cada vez pues, que esto se irá solicitando más, ¿no? Creo que cada vez habrá más gente que quiera saber más sobre lo que es la sabiduría con mayúsculas. Y esa sabiduría pues irá llegando, la irán distribuyendo personas que la vivan de una manera íntegra, y eso con el paso de los años se puede convertir pues eso en una profesión, como pasó con la psicología. La psicología hace un siglo no era una profesión y ahora es una profesión reconocida. Pues lo mismo ocurrirá, y está vaticinada por el maestro Saint Germain, que ocurrirá lo mismo con la sabiduría. Bueno, son cosas que iremos viendo con el paso del tiempo, en este proceso tan acelerado de evolución que estamos viviendo. Porque vivimos momentos de una aceleración evolutiva extraordinaria. Y por tanto iremos viendo cosas importantes, no solo en medicina, no solo en avances en muchas ciencias, sino también avances en la ciencia esotérica, porque ese cuerpo receptivo de la humanidad estará ya más preparado para que eso se pueda cumplir, se pueda manifestar. Hasta ahora no se ha manifestado porque todavía la humanidad no está preparada. Ese cuerpo receptivo del que habla pues la lección 26 pues no existía, pero cada vez habrá más gente preparada y por tanto surgirán personas que puedan satisfacer esa necesidad de la humanidad, porque ya estará preparado ese cuerpo receptivo. Por tanto, lo mismo que pasó con la psicología y está pasando con la parapsicología, pasará también con la sabiduría. ¿Podría aportar una cosa? Yo no Sí. sé si conocéis, pero hay un centro en Navarra donde se pueden hacer estancias, y aquello es un centro médico, pero con la filosofía de la gran sabiduría, porque el doctor Carmelo es un gran estudiante de la Biblia Castello, por ejemplo, y entonces las estadas son con un programa totalmente completo, pero dentro de las medicinas alternativas que se llaman, ¿no? Las medicinas virtudes. Y realmente es una estancia que se hace un recorrido desde el alma, desde el físico, desde la sabiduría, desde el comer con color, por ejemplo. O sea, que es una experiencia realmente muy interesante. El centro se llama Suaife y está en Navarra. Sí, bueno, en nuestro grupo desde hace ya tiempo funciona un centro que lo está coordinando Luis, que aquí lo tenemos en pantalla, y es un centro holístico, ¿no? También con esta misma filosofía. Yo le pido a Luis que hable un poco, que comparta un poco lo de la existencia de su centro, porque todavía, bueno, es muy poco conocido en el grupo y creo que es importante que lo conozcáis. Yo le paso la palabra a Luis. ¿Puedes hablarnos un poco sobre el centro? Abre el micro, por favor, Luis. Sí, el centro está... el propósito, la iniciativa era generar un centro similar a lo del propósito de Merry Life,
pero con un contenedor estable, profesionalizado y permanente al servicio de los dos vectores más importantes, que son la salud y el conocimiento y la educación, ¿no? En este caso, especializado fundamentalmente en el tratamiento de los conflictos de salud, vistos desde una perspectiva absolutamente holística, ¿no? Es decir, todos conocemos la influencia psicosomática en las patologías que aparecen en el cuerpo físico y claro, pues los tratamientos que se están dando de forma convencional, entre el tiempo que se tiene y el conocimiento que se tiene y los intereses que hay por medio, hace que cada vez la calidad asistencial sea muy cuestionable, ¿no? Entonces, el proyecto inicialmente, el proyecto tenía que tener una formulación de clínica, pero todos los trámites que había que componer y disponer para el tema de clínica, pues era muy complicado, y finalmente lo que hice fue darle la versión de un contenedor que en principio es un hotel, aunque el hotel tiene consultas que están autorizadas dentro del proyecto de actividad, consultas médicas o consultas para terapeutas, y, digamos, salas de meditación y diferentes espacios para, digamos, acoger a la gente en esos procesos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho muchas iniciaciones al ayuno, hemos dado conferencias y charlas sobre los efectos terapéuticos del ayuno, y ahora hemos dado un pasito más y hemos avanzado en unos programas que son de ayuno, pero con procesos de desintoxicación. Ya de por sí el ayuno, como todos sabéis, es un proceso de desintoxicación, pero está reforzado, es un proceso de 4 días de ayuno total. En este caso lo hacemos tipo Buchinger, no hídrico, porque siempre te anima un poquito más la cuestión del caldito de verduras o el licuado de verduras, etc. Y eso se compensa después porque salimos con la gente a la Sierra de Segaria, que está andando desde allí, es un paseo estupendo. Lo apoyamos con sudoración, con saunas, con tal, piscina con terapias, etcétera, para aquellos que tienen algún problema de piernas inquietas, que es un síndrome que se presenta con mucha facilidad. En definitiva, vamos despacio porque nos encontramos con un problema, que no es un problema, es una circunstancia. Y es que esa circunstancia hace que todas las ofertas que se apartan de la versión oficial o de la determinación de la sanidad pública, todo lo que se aparta del discurso oficial, bueno, como tenga mucha presencia, pues puede tener dificultades, puesto que no se apoyan según qué cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el biomagnetismo, el par biomagnético, nos parece un instrumento muy eficaz, sin ningún tipo de contradicción, y en estos procesos ahora que hay tanta alteración supuestamente vírica, aunque podría atribuirse a otras causas, ¿no? Los pobres virus están pagando la parte de la manipulación global sobre el concepto de salud, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que medir mucho la difusión y los procesos de comunicación. Llevamos mucho tiempo intentando localizar profesionales que sean expertos en la comunicación, en redes sociales y otros medios más convencionales, que digan lo que haya que decir con las palabras que las tienen que decir y con los argumentos que tienen que decir, porque en cuanto te sales un poco de la historia, hay que actuar con propósito inquebrantable de servicio a las personas que están, digamos, necesitadas de ponerse como protagonistas de su salud, ¿no? Tomar la responsabilidad de que su cuerpo se lo han dado para cuidarlo y no para entregarlo al sacrificio, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento previo de cómo funciona, mínimamente de cómo funciona el cuerpo y qué cosas están. Esta mañana estaba con una mujer que trabaja conmigo y estaba muy decaída y decía, ¿qué te pasa? ¿No? Es que me encontraba mal y tal, y me han dado unos antibióticos que me están matando. ¿Pero por qué dando antibióticos? ¿Es que tienes alguna afección bacteriana? No sé, no me han dicho nada. Había llegado, he dicho que me encontraba mal y me han dado la receta y he salido por la otra puerta, ¿no? Entonces,
digamos, la desinformación a nivel de salud es tan grande que nosotros estamos programando un ciclo de conferencias. Ya te hablaré de eso, Valentín, que igual tienes que viajar. Un ciclo de conferencias para aproximar a la gente a conocer procesos como el par biomagnético. Yo tengo médicos amigos que van a colaborar en este proyecto, ¿no?, que han tenido que quitar de su web el par biomagnético porque les hacían llamadas ya de disidencia oiga, que me han dicho que usted trabaja el par biomagnético, este hombre es muy intuitivo, es una persona muy trabajada a nivel evolutivo. Decía, no, eso no, es así. Y lo tuvo que quitar porque iban detrás de él para buscarle la vida, porque ya le levantaron un expediente en un ambulatorio por utilizar la acupuntura para resolver problemas de lumbalgias. Con la acupuntura, la recuperación de una lumbalgia es muy eficaz y no tienes que estar dando con antiinflamatorios y con puñetas. Y le avisaron 2 o 3 veces que recetaron los antiinflamatorios inyectados, Feldene, lo que sea, se les ocurriera. Él se negó. Claro, expedientaron ya a la calle. Entonces, hoy en día hay que andar con muchísimo cuidado con qué se dice, cómo se dice y hasta qué punto generas una expectativa y una audiencia que, si es muy popular, esa popularidad pudiera ir en contra de la eficiencia del centro, cuando podría ser al revés. Entonces, es un proyecto de voluntad inquebrantable. Vamos a ir al ritmo que entendemos que se puede y se debe de ir en esta cuestión, pero vamos a ir abordando el tema de la homeopatía, el tema de la acupuntura, el tema del biomagnetismo, etcétera, etcétera. Todas las terapias que son tan inocuas y tan gratificantes para el cuerpo, ¿no? La fitoterapia, la utilización de hierbas. Ahora, si la gente que se está hinchando antibióticos se hiciera infusiones de malva, pues posiblemente no tendrían tanta tos ni tanto problema bronquial, etcétera, etcétera. La malva es una locura, la eficacia que tiene, ¿no? Bueno, pues en esto estamos bebidos hasta el alma, pero digamos que hay que ir muy poco a poco y haciendo participar. Cuando han dicho antes lo del centro de Navarra, que me ha interesado mucho, no sé si quién lo decía, si era Carmen, digamos que no sé si hablabais del centro de Carmelo Vizcarra. Sí, era Dulós y hablaba de ese centro, sí. Ah, era el Carmelo Vizcarra. Sí. Este es un proyecto estupendo, el de Carmelo Vizcarra. Yo lo conozco personalmente. Me invitó a que fuéramos al centro antes de nosotros aperturar para seguir esa línea del tratamiento. Lo hacen con mucha seriedad, tratan problemas muy severos, que vienen desahuciados de la medicina, digamos, convencional. Y bueno, ahí han tenido resultados muy eficaces, ¿no? Tratando el problema desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos con ese rollo. Vamos a iniciar ya ese ciclo de conferencias. Una de las personas que trabaja con nosotros, bueno, pues esta mañana está con él en el hotel, pues que es Juan Zaragoza, que no sé si lo conocéis en directo por referencia, que es un divulgador científico, ¿no? Él es ingeniero aeroespacial, ¿no? No es médico. Y por eso, al no tener formación médica, no sé si es una limitación o una ventaja, ¿no? Entonces, este hombre es un investigador y un divulgador médico que se apartó de su profesión porque, digamos, sufrió unas reacciones tremendas a raíz de unas vacunaciones del papiloma humano a las hijas, una serie de procesos. Y entonces, bueno, él tiene un programa de televisión en un sorprendente canal que se llama El Toro, que es el único canal que se ve que, por no haber recibido ayudas públicas, se permite acoger en su parrilla programas que están, digamos, enfrentados con la verdad oficial de todos los procesos estos últimos que estamos viviendo, problemas sanitarios a nivel pandemia, a nivel etcétera. Bueno,
Y ahí andamos con esta historia. No es fácil ni va a ser fácil, porque una médico que se ilusionó muchísimo con el proyecto y vamos, durante un año estuvimos trabajando previamente para vincularse al proyecto, finalmente tuvo muchas presiones del Colegio de Médicos en su zona y se lo tuvo que renunciar a participar en ese proyecto porque estaba siendo, digamos, presionada en una dirección que era, pues eso, limitar estas cosas. Entonces, bueno, esto es normal que se produzca, porque hay en un mundo, digamos, donde el tema material es tan importante, pues claro, hay intereses contrapuestos que son muy celosos de estas historias y como efectivamente, como ha dicho Valentín, el proceso evolutivo, aparte de imparable, tiene una rapidez enorme. Hay sistemas de alerta inmediatamente donde cuando se detectan focos que no siguen o no acatan o no asumen la verdad oficial, pues bueno, les prestan atención a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y inmediatamente se producen amenazas que en alguno de los casos que os estoy comentando, y por discreción no entro en más detalle, ya han recibido amenazas, amenazas de decir, por aquí no, este tipo de historias, ¿no? Se dio el último día una conferencia que me comentó Juan que se iba a producir, que era una conferencia que trataba sobre la glándula pineal como la puerta del alma, y ha habido serios conflictos con esa charla, ¿no? Es decir, que todo es un proyecto precioso, pero que hay que andar con el tiento que el sentido común indica, ¿no? De ahí que no hayamos hecho mucha promoción ni lo hayamos comentado casi con nadie, ¿no? Valentín porque lo conoce y ya está, ¿no? Entonces, es un proyecto además que no depende del tema económico. El tema económico, el objetivo es que sea sostenible, pero no tiene por qué dar resultados positivos a nivel económico. Sostenible sí, porque si no deja de ser proyecto de servicio. Y por lo tanto está apoyado por otros cauces y otros canales económicos que podrían hacerlo sostener, aunque tuviera... Nosotros no estamos pendientes de ocupar las habitaciones. De hecho, últimamente hemos tenido que renunciar a un cliente que quería muchas habitaciones y le hemos dicho que se abstenga porque nuestro objetivo no es llenar el hotel, sino llenarlo con las personas adecuadas y que vienen a lo que vienen, ¿no? Por lo tanto, hay garantía de que eso funcione. Si todo ayuda, y el proyecto desde el principio ha tenido mucho viento de popa, pues yo estoy convencido que los proyectos que pertenecen a una nueva concepción de la economía y que son necesarios dentro del plan jerárquico, tienen apoyo. Lo tengo experimentado por activa y por pasiva. Cuando se ha presentado alguna dificultad, se ha sorteado inmediatamente de una forma enormemente eficaz, ¿no? Entonces, bueno, con esa percepción de apoyo, ¿no? Y con la convicción de que son proyectos absolutamente necesarios en la nueva economía para dar servicio a tanto dolor como está habiendo innecesario, pues ahí andamos y a vuestra disposición para lo que queráis. No sé, Muchas gracias, Luis. ¿Quieres que precise alguna cosa más? Bueno, que estaría bien, Luis, que también, bueno, algún día nos dieras, pues un poco, dirás en general, yo lo conozco, tu proyecto, y es un proyecto extraordinario, pero bueno, dentro del marco de nuestro grupo, pues podías informar o yo qué sé. Creo que sería bueno, al menos dentro del ámbito de nuestro grupo, porque todos los que constituimos el grupo, ¿no? Pues tenemos cierto nivel de conciencia y podemos entender tu trabajo y tu servicio. Entonces yo creo que, bueno, sería muy bonito que pudieras informar a la gente. Es una sugerencia. Sí, ahora, como sabéis, el May Call en principio se va a celebrar, no sé por qué, el equipo de comunicación de la OITT siempre dice en la provincia de Alicante, cuando ya se sabe que es endemia, pero insisten en llamarle a esto la provincia de Alicante. Es parcialmente informativo, pero se podría decir endemia provincia de Alicante, pero solo se dice provincia de Alicante. Entonces, vamos a hacer el May Call endemia provincia de Alicante.
Entonces, con motivo de eso, creo que hay bastantes compañeros y compañeras que van a venir al May Call, y en ese sentido yo he preparado para cuando se acabe el día de salida, que la gente pues a lo mejor se acaba a las 12 y no da tiempo a comer, no sé qué. Estoy preparando una invitación a todo el mundo para que vengan al establecimiento si quieren conocerlo. Haremos el establecimiento tiene cocina, pero solamente vegana o vegetariana, y por lo tanto estaría dentro de las pautas de nuestra nutrición y alimentación habitual, y podríamos comer ahí en el jardín o tomar un cóctel vegano. Y podrían ver el establecimiento, la sala de meditación, las consultas, etcétera, tomar contacto. Ya los que estén allí y otros, cualquiera que vengan, están lógicamente invitados a ver y disfrutar de aquello, ¿no? Sobre todo verán el dueño, el propietario de la zona, que es un aguacate, que la gente cuando lo ve no se lo cree porque cree que es un ficus, ¿no? Y es un aguacate que podríamos haberlo, digamos, inscrito como el aguacate conocido más grande del planeta, porque el más grande está inscrito en la isla en Italia, Cerdeña o Sicilia, no recuerdo, ¿no? Y cuando vinieron a tratarlo, lo explico esto por la monumentalidad del árbol, es una cosa impresionante, absolutamente impresionante. Cuando bajaron los que estaban curando al árbol, que tenía algunas heridas y tal, emocionales, por cierto, heridas emocionales, que no sé si todos sabemos que los árboles tienen heridas emocionales que les pueden costar hasta la vida, ¿no? Y es que mataron a su hermano, que estaba al lado a 25 metros de distancia, lo mató un vecino, lo perforó y le inyectó gasoil para matarlo, porque al salir a la terraza de su casa le tapaba el campanario. Es decir, es un caso de psicopatología de campanario, porque por no ver el campanario se cargó el aguacate. Entonces, bueno, es una historia muy bonita. Si vais allí lo veis, lo entenderéis. Y entonces es un árbol impresionante, absolutamente. Y cuando bajaron los podadores y los que estaban curando me dijeron, oiga, que lo hemos medido, somos especialistas en árboles monumentales y este árbol tiene más copa, más altura y más tronco que el que está catalogado como el más grande de no sé dónde, ¿no? Aparte que hacen unos aguacates, ni os lo cuento cómo están los aguacates. No os lo cuento, porque me pediréis y esto, ¿no? Entonces, es que te comes la piel. La piel es tan absolutamente suave y delicada y sabrosa que yo me los he comido con piel. Que es que no lo notas, no se te queda la piel. Una maravilla, ya lo veréis. Y entonces, bueno, pues ahí estamos con el aguacate. Cuando me propusieron eso de homologarlo, me negué en rotundo, no por mí, sino por el aguacate, porque los concejales de la zona se harían fotos allí, harían no sé qué, una postal del pueblo con el aguacate, cambiarían el logo del pueblo y poner el pueblo del aguacate, un mareo. Entonces, me gustaría mucho que si los que podáis venir, si no en otra ocasión, vengáis para que os enseñe aquello, que va a ir poquito a poco incorporando esas técnicas tan denostadas y tan eficientes y sin ningún efecto secundario. Todo lo contrario a las técnicas que se están aplicando ahora, que lo único que tienen son nula capacidad curativa, algún síntoma sí que frenan, pero a cambio de unos procesos de efectos secundarios catastróficos y en algunos casos de muerte. Y eso es un nivel eso hay que, digamos, empezar a dar otra versión, otra interpretación de lo que es la salud, para que la gente no tenga esos problemas después, que no saben de dónde vienen. Me ha tocado, nadie me toca nada. O sea, muy interesante, es un proyecto muy interesante y me gustaría que lo vierais vosotros, que sois tan próximos a este tipo de conciencia, ¿no? Estupendo, pues nada, ya nos darás la información concreta para el Michael Day. Sí, sin duda, sin duda. Estaré encantado de verlo. Por cierto, no lo hacemos en el hotel por razones, digamos, de reflexión en soledad, ¿no? Cuando, sí, en principio lo lógico es yo ofrecida, pero luego los acontecimientos van llegándote al pensamiento, ¿no? A la mente, ¿no? Y vas viendo, ahora estoy enormemente feliz en que no se haga en este establecimiento esa celebración, por muchas razones. Una podría ser de capacidad, otra podría ser de logística, no lo sé, ¿no?
pero se hace un hotel próximo a la playa, muy cerca donde vimos donde di yo y todos los demás, un paseo con Kumar por la Marineta Casiana, un paseo que pensamos repetir con los que vengan ahí, porque estuvimos paseando con Kumar por allí y el hombre estaba feliz de ver el mar, ¿no? Así tan bonito que estaba muy, muy agradable, ¿no? Y estaba en un hotel que está dignísimo, con capacidad y perfecto, que estamos ahora, ya está reservado, etcétera, etcétera, y tiene más capacidad que el mío y es más apropiado que el mío. Estoy feliz para más poder disfrutar del Maycall sin estar yo allí de anfitrión pensando en no sé qué, la leche que no han sacado, no sé qué, que está yo feliz, estoy muy feliz después de eso, ¿no? Y nada, encantado de que podáis disfrutar y compartir, y cualquier cosa que queráis sugerir al respecto, por supuesto no tengáis ningún problema en comentarlo, comunicarlo, sugerir lo que sea, o incluso gente que quiera colaborar con el proyecto, con participar en conferencias, siempre dentro de esta lógica de prudencia y de ir reivindicando un poco las terapias y las técnicas de sanación que ya he nombrado y que conocéis, pero supongo, y utilizáis también, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí y os damos las gracias por vuestra asistencia y nos vemos pues dentro, pues el mes que viene con los problemas de la humanidad. Pues muchas gracias.